Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva masterclass de Microjuris, Responsabilidad Civil Médica por Prestación Colectiva, a cargo de Roberto Ángel Meneghibi, ex conjuez federal, especialista en responsabilidad médica. Bueno, antes que nada, muchas gracias por participar a todos. Para los que ya hicieron cursos con nosotros ya lo sabrán, para los que no les cuento que nuestro modo de organización es que todos estén silenciados y sin cámara, de modo que esté activa el audio y la cámara del disertante nada más, para que pueda desarrollar la exposición completa, ya que al final brindamos un espacio mediante el chat para aquellos que quieran realizar preguntas. También estamos transmitiendo en Facebook, así que los que nos están viendo mediante Facebook, si tienen preguntas, las pueden comentar haciendo comentarios, que yo se las transmito acá al doctor. Así que ahí lo estamos viendo a Roberto. Lo voy a hacer coanfitrión, así puede activarse el audio. Bueno, buenos días. En principio, mi reconocimiento a todos los que se inscribieron, confiando que obtengan lo que pretenden de esta, que han dado a llamar pomposamente masterclass, pero en realidad no es más que una charla con colegas y médicos y protagonistas del quehacer galénico, con el propósito de enriquecernos mutuamente todos. Al mismo tiempo, mi agradecimiento a Microjuris una vez más por haber confiado en mis disertaciones, también confiando que la charla resulte práctica para todos los que se inscribieron. Hemos elegido este tema de la responsabilidad civil médica por prestación colectiva, entendiendo por tal, ya daremos la definición, porque consideramos que hoy en día, con los avances que ha habido en la medicina en los últimos años, las prestaciones individuales nos sobrarían los dedos de la mano para contarlas, porque en realidad una prestación individual sería el caso de un paciente con un infarto agudo del miocardio que sea atendido por un al poco que no se le pueda brindar otro tipo de prestación, o un suicida, o un accidente de tránsito. De suerte tal que la mayoría de las prestaciones que se brindan en materia médica son colectivas. Adelante, Federico, la siguiente. Así, decimos que la responsabilidad médica por prestación colectiva es la obligación de reparar un daño no justificado a un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, atribuible subjetiva u objetivamente a un grupo médico o equipo médico con nexo de causalidad adecuado entre el perjuicio y el hecho. Este concepto, más allá de que después aclaremos la diferencia habida entre grupo médico y equipo médico, es un concepto descriptivo porque nos brinda los 4 elementos que componen la responsabilidad civil en general. Y obviamente la responsabilidad civil médica no escapa a ello. La única diferencia en el nuevo Código Civil y Comercial respecto del Código Velezano es que hoy en día se considera todo daño antijurídico que no se encuentre justificado. Vale decir, existe una presunción, o sea, que admite prueba en contrario, pero la presunción de que todo daño es antijurídico, salvo que se pruebe una causal de justificación que el Código Civil y Comercial menciona, pero que consideramos que esas menciones no son números clausus, sino que son números apertus, vale decir que la jurisprudencia y la doctrina pueden ir agregando otras causales de justificación para que el daño no tenga el carácter de antijurídico. Adelante. Consecuentemente, como dijimos anteriormente, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, tanto individual como colectiva, son el daño, la antijuridicidad, el factor de atribución y el nexo causal. Consecuentemente, a falta de alguno de ellos, habrá reparación que la ley pueda llegar a contemplar, como sería el caso del daño por hecho lícito producido por el Estado,
pero que no, desde nuestra óptica no consideramos que se trata de responsabilidad civil, sino que es una indemnización impuesta por la ley por principio de solidaridad para con la sociedad del que resultó dañado. Consecuentemente, para que exista responsabilidad civil, iteramos, tiene que existir daño, antijuridicidad, factor de atribución y nexo causal. Obviamente que el tiempo no nos va a permitir analizar cada uno de estos elementos, que por otro lado lo hemos hecho en la última charla anterior que llevamos a cabo, de suerte tal que avanzamos directamente con la siguiente. Ahora bien, como dije anteriormente, el Código Civil y Comercial admite que, o sostiene que todo daño es antijurídico, salvo existencia de causales de justificación, causales que expresamente el Código Civil, en el artículo 1718, Código Civil y Comercial, pone como estado de necesidad, y el artículo 1761, que resulta de plena aplicabilidad a la responsabilidad civil colectiva, es la... Y como dijimos anteriormente, digamos que tanto la jurisprudencia como la doctrina pueden agregar otras causales de justificación de la responsabilidad civil, como podría ser la obediencia debida, que no está contemplada en el Código Civil, pero consideramos que sin duda alguna constituye una causal de justificación que llegaría a dejar de ser antijurídico el daño y consecuentemente no habría responsabilidad civil. Siguiente, Federico. ¿Qué es el estado de necesidad? Es la situación imprevista o inevitable que se presenta súbitamente, cuya solución exige un mal mayor y su urgencia exime del consentimiento. El estado de necesidad es importante porque exonera de responsabilidad, en el caso concreto que estamos tratando ahora de la cuestión médica, al bendito caso del consentimiento informado. Vale decir, lo imprevisto o lo inevitable de la situación que se presenta y sobre todo lo súbito que constituye tal presentación hace que la jurisprudencia haya admitido prácticamente en forma unánime que la falta de consentimiento no constituye un elemento de imputación de responsabilidad civil al médico porque estima que frente a un daño es importante solucionarlo prontamente de acuerdo a la característica del mismo y exime de la exigencia del consentimiento en tal caso. Adelante. Así, tenemos que se sostuvo en un fallo que corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda contra un sanatorio por los daños derivados de la falta de operatividad del equipo de trasplante, ya que, si bien pesaba sobre el demandado una obligación de tener las 24 horas del día, las 365 días, un equipo disponible para realizar tal intervención quirúrgica, la no operatividad estaba debidamente justificada debido a que la aparición del órgano coincidió con una emergencia de larga duración que afectaba al quirófano cardiovascular. Adelante. Y la disponibilidad de una de las bombas de circulación extracorpórea, corazón artificial y de los recursos humanos habilitados. Y la demandada no podía negarle la atención a un paciente en estado crítico, remoto, del que surgiría la posibilidad de un trasplante. Vale decir, en este caso se trató, como narra el propio resumen del sumario del fallo, de un caso en que un paciente que estaba en espera para un trasplante, apareció el órgano consiguiente, pero el sanatorio no lo pudo llevar a cabo porque tenía ocupado los elementos respectivos en la prestación médica a otro paciente grave y además que hacía mucho tiempo que necesitaba llevarse a cabo la prestación que se llevó, que fue la que impidió el trasplante. Consecuentemente se rechazó la demanda. Creemos que este es un típico caso de estado de necesidad donde el sanatorio
prefirió una prestación respecto de la otra por las características de la misma y consecuentemente fue rechazada la demanda. Adelante. Existió otro caso en el cual se sostuvo que la única posibilidad de que la ligadura tubaria encuadrada en una causa de justificación de estado de necesidad que borre la antijuridicidad del acto era como evitar un daño grave e inminente para la salud de la actora. En tal caso, no se presentó, pues es evidente que el riesgo de quedar embarazada en el quirófano. Parece gracioso el tema, pero se trató de una parturienta en la cual el médico, al llevar a cabo la cesárea, entendió que era necesaria una ligadura tubaria con el propósito de que no volviese a quedar embarazada en el futuro. Pero el fallo consideró que esa ligadura tubaria no tenía la característica de un daño grave y sobre todo inminente, con lo que se deduce que la ligadura tubaria que se le llevó a cabo durante la cesárea podría haberse concretado posteriormente al acto del parto y no necesariamente constituyó un estado de necesidad. Por eso se hizo lugar a la demanda. El siguiente. Continúa el fallo diciendo, cuando se le había terminado de practicar una cesárea, peligrosa preñez podría ser evitado por otros medios. Es suyo que no solamente una ligadura tubaria podría haber evitado el embarazo, sino algún otro tipo de práctica médica o medicamentosa, y consecuentemente se hizo lugar a la demanda contra la Clínica Pueyrredón por entender que no había existido estado de necesidad que borrara la antijuridicidad del daño producido. Adelante. Hay un último fallo que dice, si la entidad de la enfermedad del paciente constatada durante la cirugía laparoscópica imponía de forma imperiosa trocarla por una a cielo abierto a los fines de disminuir un alto riesgo de una complicación con alta mortalidad y poder actuar en consecuencia, y estando tal hecho de que tal decisión fue acertada y exitosa en paliar la dolencia, la ausencia de conformidad en tal coyuntura no puede aparecer como sustento de atribución de responsabilidad de los profesionales por las consecuencias de la intervención. Este caso, que ocurrió en Tucumán, refirió a una intervención laparoscópica que, como ustedes saben, no produce ningún tipo de herida importante porque no es a cielo abierto, pero en muchas oportunidades tal cirugía laparoscópica presenta algún tipo de complicación y la premura en trocar o cambiar la cirugía laparoscópica en una cirugía a cielo abierto, obviamente que significa un cambio muy importante en la prestación. Pero si ese cambio que el cirujano entiende que debe ser llevado a cabo y una pericia posterior durante el juicio lo corrobora, coincide con tal criterio, de ninguna manera sería lógico exigirle al cirujano que obtener el consentimiento informado de la paciente o del paciente, porque ello implicaría una suerte de transcurso de tiempo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Consecuentemente, este es un típico caso de estado de necesidad por la premura y la gravedad del caso que se presentó. Y adelante. La obediencia debida. Como dijimos anteriormente, este es para nosotros una causal que borra la antijuridicidad del caso y que no está prevista expresamente en el Código Civil y Comercial, pero estimamos, como dijimos, que es obra de la jurisprudencia. En tal caso, se trató del fallo que sostuvo que no puede responsabilizarse al médico que intervino como ayudante en una operación por la eventual renuencia a realizar interconsultas que pudiera haber tenido el cirujano que dirigió el acto quirúrgico y el clínico que trataba al paciente, pues no correspondía a aquel, vale decir al ayudante, pronunciarse sobre el punto ni debía hacerlo por tratarse, en el caso de un profesional de experiencia, edad y versación. Vale decir, aquí se trató
de una intervención quirúrgica en la cual se le imputó responsabilidad en la demanda al ayudante por no pronunciarse sobre el punto respecto del cual se estaba llevando a cabo la práctica. Pero se entendió que el ayudante está a las órdenes del cirujano jefe y consecuentemente no puede ser imputado de responsabilidad por no pronunciarse sobre el punto, aunque se trataba de un profesional, como dice el fallo, de experiencia, edad y versación. Sigue adelante. Prosigue el fallo sosteniendo que la actuación de un médico como ayudante en una operación quirúrgica no le impide realizar las observaciones y sugerencias que crea conveniente durante el desarrollo de la intervención. Y esto es lo importante. Mas ello no implica que pueda interferir en la asistencia que el cirujano jefe a quien está subordinado. Como veremos más adelante, al abordar el tema de la responsabilidad civil del equipo médico y la diferencia existente entre el equipo médico y el grupo médico, veremos cómo juega un papel muy importante la subordinación de los integrantes del equipo médico para con el jefe y sobre todo quién está subordinado al jefe de equipo médico y quién no lo está. Adelante. Lo que sí contempla el artículo del nuevo Código Civil 1761 como causal de justificación del daño es la no contribución al mismo. En consecuencia, la Cámara Nacional en lo Civil, en la Sala D, en el fallo dictado en MGH contra Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica, habla de esta causal de justificación diciendo que en las denominadas prestaciones médicas colectivas o en equipo, que no puede individualizarse al profesional que por su personal culpa o negligencia causó el daño, debe considerarse que la responsabilidad es del grupo, presumiéndose la culpa de cada uno de sus integrantes en el artículo 1119 del Código Civil y actual artículo 1761 del Código Civil y Comercial. Y acá viene la causal de justificación que contempla expresamente la causal de justificación que contempla expresamente el Código. Salvo prueba, la prueba que pudiera rendirse a más de ellos a fin de separarse de la suerte común en cuanto a que su participación no fue la causa del daño. Vale decir, si uno de los integrantes del equipo médico o del grupo médico aporta prueba fehaciente que su conducta profesional no causa del daño, quedaría exoneradamente. Nosotros titulamos a la causal de justificación del daño la no contribución del mismo. Sí, adelante. En este otro fallo se sostuvo que, en efecto, en el escrito de demanda se demandó a la doctora L sin especificar ningún acto médico susceptible de serle enrostrado dicha profesional. Más aún, todos los mencionados con relación a la obligación principal incumplida fueron atribuidas a los demás codemandados, y en lo atinente al consentimiento para la cirugía, las conductas reprochadas siempre estuvieron vinculadas con quienes llevaron adelante la cirugía. Sí, adelante. Ello demuestra que al enderezar la demanda, la actora citó innecesariamente a juicio a la médica anestesista, obligándola a incurrir en gastos y costos que no tiene por qué asumir. Aquí formulo yo un paréntesis para intentar ser lo más claro posible en materia de responsabilidad civil médica. En materia de responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito, de la circulación de automotores, existe, y yo creo que cada vez se está dejando más de lado, el criterio que la víctima pasiva de un accidente de tránsito no tiene por qué, en el supuesto en que participen más de uno de los actores de la responsabilidad que se entiende por el hecho del choque, por ejemplo, del siniestro vial, decía la jurisprudencia que la víctima pasiva no tiene por qué desentrañar la responsabilidad de cada uno de los intervinientes en el accidente de tránsito, sino que
puede dirigir la acción en contra de todos ellos y sin perjuicio que justamente los participantes desentrañen entre ellos la responsabilidad que le pudo haber correspondido a cada uno de ellos. Y aún en el supuesto que el juez admita, sostenía la jurisprudencia, que uno de ellos no tuvo ningún tipo de responsabilidad, la actora que lo trajo al juicio y la sentencia lo exoneró de todo tipo de responsabilidad, no debía cargar con las costas por la acción dirigida en contra de quien quedó fuera del proceso. En materia médica, ese criterio o esa posición generalmente no es admitida, salvo que existan, como veremos en un fallo, salvo que existan posibilidades o sospechas fundadas de que podría haber sido responsable uno de los médicos y a la se lo exoneró. En esos casos se imponen las costas por su orden, pero el principio general es que el perdidoso carga con las, o mejor dicho, el actor carga con las costas respecto del profesional en contra de quien demandó y la sentencia lo exoneró de responsabilidad. De ahí la necesidad, como siempre sostenemos, de dilucidar bien cómo ocurrió el acto médico, de manera tal que esa dilucidación nos permitirá determinar a ciencia cierta, o al menos a lo más ciencia cierta, quién fue el real responsable y no demandar a todos los participantes del acto médico, porque, como hemos mencionado, en la responsabilidad colectiva o la prestación colectiva, mejor dicho, intervienen muchos profesionales y la mayoría de ellos tal vez no tengan ningún tipo de responsabilidad y demandarlos implicaría tener que cargar innecesariamente con costas. Yo tuve oportunidad de participar en un juicio en la ciudad de Santa Fe en la que hubo un nacimiento, el bebé con parálisis cerebral. Y la parte actora demandó absolutamente a todos, al obstetra, al pediatra, al neonatólogo, a las enfermeras, etcétera, etcétera. Hasta yo representaba en ese juicio al neonatólogo, que fue la persona que recibió al bebé ya con la parálisis cerebral sufrida, y determinó tal patología, pero no tuvo absolutamente ninguna incidencia causal en la patología que presentó el bebé, y obviamente la demanda fue rechazada con costas en contra del neonatólogo. De allí la necesidad de munirse de los elementos más importantes y sobre todo con contenidos científicos para determinar fehacientemente quién pudo haber sido el responsable y no demandar a todos pensando que demandando a la totalidad de los intervinientes en el acto médico significa asegurarse una sentencia satisfactoria a las pretensiones de la parte demandante, cuando en realidad terminan pagando costas innecesariamente por el error en que cometen. Adelante. Grupo médico, y acá entramos en el tema de la prestación colectiva por grupo médico. Nosotros conceptualizamos al grupo médico como el conjunto de profesionales de la medicina cohesionados por la prestación médica brindada al paciente sin un superior común. Esto de sin un superior común es muy importante para diferenciarlo del equipo médico. Es el típico caso de una atención médica por una revisación de rutina que mucha gente se lo hace anualmente o semestralmente de acuerdo a las patologías que presenta, y concurren al médico clínico y en la generalidad de los casos, dirían el 100% de los supuestos, el médico clínico le ordena laboratorio, le ordena diagnóstico por imágenes, le ordena electrocardiograma, una serie de cosas. Y ahí empiezan a aparecer distintos prestadores respecto del médico clínico. Pero estos prestadores no están subordinados científicamente con el clínico y consecuentemente a la aparición de un daño por esta prestación colectiva, sin duda alguna, habrá que dilucidar en qué parte de la conducta llevada a cabo colectivamente fue
donde se produjo el daño antijurídico con nexo de causalidad y factor de atribución, con el propósito de dirigir la acción en contra de quien se estima resulta responsable. Esto vale también, obviamente, para quienes están defendiendo a los médicos, en el sentido que deberán probar que la actuación o la conducta del médico que representen no fue la causa adecuada del daño producido y consecuentemente no resultarían responsables frente a la carencia de uno de los elementos indispensables de la responsabilidad civil médica. Sí. El artículo 1761, y aquí es importante porque con la aplicación del Código Velezano se surgían una serie de inconvenientes y la doctrina tuvo que buscar institutos de derecho de fondo con el propósito de lograr ampliar la responsabilidad hacia los auxiliares en los casos de prestación colectiva por grupo médico. Y así el artículo 1761 sostiene que si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su producción. Aquí vemos que esto ratifica lo dicho anteriormente, en el sentido que si cuando la prestación es colectiva por un grupo médico, son todos responsables solidariamente, no mancomunadamente, y esto es importante resaltarlo por las diferencias de vida entre la mancomunación y la solidaridad. Pero el que demuestre que no ha contribuido a la producción del daño quedaría exonerado de la imputación de responsabilidad que se le achaque y consecuentemente, en el supuesto de que sea demandado, la sentencia lo exonerará del débito reparatorio. Sí, adelante. En cambio, el equipo médico tiene la misma característica en cuanto a la formación, tal vez, del grupo médico, pero lo conceptualizamos como el conjunto de profesionales de la medicina cohesionados por la prestación médica brindada al paciente. Hasta aquí no difiere mucho con el grupo médico, pero está conformado por operadores científicamente autónomos y por subordinados a un superior común. Como ven, hay dos tipos de integrantes del equipo médico. Unos científicamente autónomos y otros que no lo son, y consecuentemente estos últimos, los no científicamente autónomos, están subordinados al superior común, que es el jefe del equipo médico. Este es el típico caso de las intervenciones quirúrgicas, donde existe el cirujano jefe y el resto será un primer ayudante, segundo ayudante, anestesiólogo, y de acuerdo a la gravedad o al problema que presente la intervención quirúrgica, existirán otros especialistas que también integran el equipo médico. Sí, adelante. El Código Civil y Comercial también recetó el tema de la obligación intuite persona, que es la prestación puede ser ejecutada por persona distinta al deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias, resulte que el obligado, fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial. En materia de prestaciones médicas brindadas por un equipo médico, esta obligación intuite persona juega una importancia trascendental porque los pacientes, en la generalidad de los casos, buscan a cirujanos especializados en la patología que presentan y consecuentemente en el supuesto de que el cirujano se sustituya unilateralmente sin conocimiento del paciente su quehacer galénico y se genere un daño, será responsable por la actuación del tercero que puso en su lugar cuando se trataba de una obligación intuite persona, justamente que el paciente lo eligió por las cualidades que poseía. Este tema de la obligación intuite persona se da en cirugías importantes y se da mucho también en cirugía plástica embellecedora.
son los dos supuestos en los que se da el tema de la asunción de una obligación implícita persona por parte de los médicos. Y adelante. Ahora bien, la responsabilidad por el hecho de los auxiliares. El artículo 732, que no está en el capítulo de la responsabilidad civil, pero resulta de aplicabilidad a la cuestión, habla de la actuación de los auxiliares y dice que el principio de y fija el principio de equiparación. El incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Vale decir, si traemos este concepto contenido en el Código Civil y Comercial a la actuación de la responsabilidad civil médica, veremos que quienes resulten auxiliares, lo veremos más adelante, del jefe del equipo médico, en los supuestos que generen un daño antijurídico, un nexo de causalidad y factor de atribución, la responsabilidad de tales auxiliares se extenderá al jefe del equipo médico. Pero para ello, en la faz práctica, es muy importante determinar quién es auxiliar del jefe de equipo y quién no lo es, porque, como dijimos anteriormente, el jefe de equipo responde por los hechos de sus auxiliares, vale decir, de sus subordinados y no de los científicamente autónomos, pero en tanto y en cuanto estos científicamente autónomos actúen dentro del marco de su, valga la redundancia, autonomía científica y no generen daño por conductas ajenas a tal autonomía en la que sí podría llegar a ser responsable el jefe de equipo. Sí, adelante. Sí, adelante, Federico. El artículo 1753 también, ya en el capítulo de la responsabilidad civil en general, es prácticamente similar al artículo 732 que citamos anteriormente, y habla de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Y sostiene, el principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o la de las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. Este artículo, si lo trasladamos al tema de la responsabilidad civil médica, veremos que, o vamos cambiando los nombres, el principal sería el jefe del equipo médico y responde objetivamente, vale decir, aquí ya se deja de lado ese viejo criterio de que debía demostrarse al principal su culpa ineligiendo o culpa invigilando. Aquí la culpa queda totalmente excluida porque la ley sostiene que el principal responde objetivamente, con lo que no existe ningún tipo de análisis de su conducta en el sentido de que para admitir si resultó culposa o no. Es una responsabilidad objetiva. Y son los que responden respecto de los daños que causen los que están bajo su dependencia, vale decir, los subordinados al jefe de equipo médico, o de las personas de las que se vale para el cumplimiento de sus obligaciones, de las obligaciones del cirujano jefe, y no de las obligaciones, por ejemplo, del anestesiólogo. Y obviamente cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. Típico caso del jefe de equipo quirúrgico que le manda a su primer ayudante, por ejemplo, a suturar la herida, la herida después de la fase final de la intervención quirúrgica. Sí, adelante. Como regla general, los miembros del equipo médico pueden ser juzgados como dependientes del cirujano del jefe, y por ello lo responsabilizan a o sea, el cirujano jefe, cuando cometen un perjuicio injustificado. No, perdón, volvemos. El anterior, Federico. Como regla general, volvemos a iterar, como regla general los miembros del equipo médico pueden ser juzgados como dependientes del cirujano jefe y por ello responsabilizan a al cirujano jefe, cuando cometen un perjuicio injustificado. Pero la responsabilidad del jefe de equipo
solo puede extenderse hasta donde éste efectivamente pudo ejercer algún control o supervisión. Podemos inferir, tal como lo resuelve la señora jueza Acuo, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo que puede responsabilizarse al doctor C en cuanto a aquello que se... Adelante, Federico. La siguiente. Que se encontraba bajo su órbita de control. Esto es, que la paciente se encontrara apta para ser intervenida quirúrgicamente. Ello fue realizado in supra. La presencia del anestesista durante el acto quirúrgico. La suspensión de la cirugía ante la descompensación del paciente. Y asimismo que los monitores funcionaran debidamente. Ahora bien, de todo ello no se ha demostrado en autos que no se diera el debido cumplimiento. Adelante. Si el anestesista, y acá entramos en el tema de uno de los integrantes del equipo médico que resulta científicamente autónomo, si el anestesista observó y reaccionó tardíamente que la paciente había sufrido una bradicardia o hipotensión extrema con posible paro cardiorrespiratorio, no resulta de su responsabilidad, y al decir de su responsabilidad se refiere a la responsabilidad del jefe de equipo del cirujano, tal como que como vimos ello, resulta función del especialista, del anestesiólogo, dado que el cirujano debe estar atento al campo quirúrgico. Esto es clarísimo, en el sentido que la paciente sufrió una bradicardia o hipotensión extrema, caída de la presión arterial, con posibilidad de paro cardiorrespiratorio. Pero el cirujano jefe no será responsable por tal anomalía vida, toda vez que el propio juzgado, la propia sentencia sostiene que eso es función del especialista, del anestesiólogo, dado que el cirujano solo debe estar atento al campo quirúrgico. Acá hago una muy pequeña digresión y, por ejemplo, hubo un caso en España en el cual se lo condenó al jefe de equipo médico porque le autorizó al anestesiólogo a salir del quirófano, a hablar por teléfono, y durante la ausencia del anestesiólogo, el paciente sufrió un problema de índole de bradicardia y hipotensión y falleció. Ahí la justicia entendió que el cirujano jefe era responsable porque lo que autorizó él era un acto ajeno a la especialidad del anestesiólogo. Otro caso también donde se responsabilizó al cirujano fue en que él mismo autorizó al anestesiólogo a atender dos quirófanos a la vez. Y cuando estaba en uno, en el otro se produjo el problema del paciente, un problema de índole anestesiológica, pero no debió el jefe de equipo autorizar que el anestesiólogo atendiera dos quirófanos a la vez. Sí, adelante. Aquí incluimos el tema del Sistema Nacional de Residencia de Salud, porque como ustedes saben, los médicos al recibirse tienen que llevar a cabo un par de años, creo que son 3 o 4 años, una residencia a cargo de un médico instructor. Y se plantea en muchos casos quién es responsable, si el residente o el instructor, o ambos a la vez, en el caso de la existencia de responsabilidad civil médica por un acto médico llevado en contra de la Lexar. Sí. El artículo 14 de la Ley de Residencia dice: los profesionales de los establecimientos incorporados serán considerados integrantes del plantel de instructores del sistema y participarán en la enseñanza de los residentes como una extensión de sus servicios específicos a través de la capacitación, adjudicación y supervisión personal de los actos de progresiva complejidad y responsabilidad que encomienda. O sea, todos los profesionales de los establecimientos incorporados deben actuar como instructores de los médicos residentes. Y aquí surge la pregunta si será responsable el médico residente o el instructor, o ambos a la vez, como dijimos, cuando exista algún tipo de acto médico reñido con la Lexar. Sí. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, continúa la ley, la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al residente en cumplimiento de los programas de residencia desarrollarán bajo su propia responsabilidad profesional, o sea,
bajo la responsabilidad del residente, sin perjuicio de la que eventualmente pueda recaer sobre el instructor que hubiera dispuesto su realización. En realidad, aquí existe dualidad de criterio porque impone responsabilidad tanto al residente como al instructor, y habrá que analizar el caso por caso con el propósito de determinar fehacientemente quién resulta en última instancia el titular del débito reparatorio del daño habido. Sí. Y en este juicio se sostuvo es que, sin perjuicio de la responsabilidad de su superior, desde el punto de vista profesional, su actuación ha sido personal, genera las responsabilidades propias del ejercicio de la medicina. Y acá sienta un principio importante, porque dice que debe tenerse en cuenta que el artículo 16 de la normativa mencionada establece, dispuesto en el artículo 14, la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendadas al residente en cumplimiento de los programas de residencia desarrollarán bajo su propia responsabilidad profesional, sin perjuicio, la siguiente, sin perjuicio de la que eventualmente pueda recaer sobre el instructor que hubiera dispuesto su realización. En este caso, se condenó a la residente, una médica, y a la instructora, que era otra médica, porque el caso en concreto fue el siguiente. Una parturienta se le lleva a cabo una cesárea y tal acto médico lo presta la residente por instrucción de la instructora, y a la paciente sufre una hemorragia muy importante que no fue detectada a tiempo por la residente ni por la instructora, y le generó una incapacidad permanente del 100%. En primera instancia fue condenada la residente y el Estado Nacional porque la práctica médica fue llevada a cabo en el Hospital Militar Central, pero en Cámara se extendió la responsabilidad a la médica instructora por entender no que le indicó a la residente llevar a cabo este acto médico, sino porque ella tampoco detectó en tiempo y forma la anomalía habida en la cesárea que le generó el perjuicio a la paciente. Sí, adelante. Atento a la índole de las cuestiones discutidas en la causa y teniendo presente el modo en que finalmente se resuelve la cuestión, especialmente la causa del rechazo de la acción, propondré a mis colegas de sala que de un modo excepcional las costas en todas las instancias sean impuestas en el orden causado. Este es el tema del que hablaba yo al principio de la charla respecto de la necesidad de conocer quién resultó ser el principal responsable del acto médico que dio origen al daño y, consecuentemente, a la reparación de la indemnización correspondiente. Si bien este fallo impone las costas por el orden causado, explica y sigue diciendo que para propugnar esta solución tengo especialmente en cuenta que los actores han actuado sobre la base de una convicción fundada y razonable para ejercer su pretensión ante los tribunales de justicia, a los que adiciona que la procedencia de la demanda ha sido objeto de diferentes conclusiones en las diversas instancias jurisdiccionales. Vale decir, acá hago hincapié en la convicción fundada y razonable que tuvieron los actores para iniciar la demanda contra varios médicos, y respecto de los cuales algunos de ellos le fue rechazada la acción, y no obstante ella, las costas fueron impuestas por el orden causado. Y otro elemento que justifica la imposición de las costas por el orden causado fue que la sentencia, o mejor dicho, la demanda, dice, ha sido objeto de diferentes conclusiones en las diversas instancias jurisdiccionales, porque en primera instancia fueron condenados varios médicos y en Cámara fueron absueltos. Consecuentemente, ello demuestra que había un criterio fundado o relativamente fundado para dirigir la acción en contra de ellos. Sí. La teoría de la derrota como tal es insuficiente para justificar la imposición de costas frente a quien, con su demanda, persigue una razonada conclusión a los fines de determinar la posible responsabilidad del accionado estatal frente a un hecho de tal magnitud
como el acontecido en la presente causa, teniendo en cuenta las angustiantes circunstancias que se sucedieron. Esto fue dictado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y, como vimos anteriormente, hubo diferentes criterios en las distintas instancias judiciales por las que pasó el proceso, y de allí que eso consideraron que era un motivo suficiente para no entender que había habido una derrota en el sentido procesal para imponerle las costas a la parte actora, y consecuentemente las mismas fueron impuestas por su orden. Sí, la siguiente. La siguiente, Federico. Roberto, yo no tengo más, Sí. Ah, perfecto, está bien, tenés razón. ¿no? No me acordaba, ¿no? Como yo no lo tengo acá presente, está bien. Era la De última. todas maneras, yo creo que como colofón de todo lo dicho, entiendo que lo importante en materia de responsabilidad civil médica y consecuentemente las acciones que se ejerzan, exigen, yo a título personal, ¿no? Les aconsejo que se munan quienes inicien la demanda de generalmente dos informes. Un informe de un médico legista, porque el médico legista no conoce muy a fondo la especialidad del acto médico de origen del proceso, pero le va a dar un pantallazo general de la faz legal que el proceso puede llegar a tener. Pero a la par de ello, y que eso muchas veces no se logra, es conseguir un informe de un especialista en la rama de la medicina que va a ser objeto el juicio, que si bien no va a tener en cuenta muchos aspectos legales, le va a dar fuerza convictiva en el sentido de la especialidad de la que se trate, y compaginando ambos dictámenes, el del médico legista y el del médico especialista, se podrá concluir respecto, en primer lugar, de la existencia o inexistencia de mala praxis médica, y en segundo lugar, hacia contra de quién deben dirigir la acción en caso de que se trate de una prestación colectiva. Esto es muy importante tanto para la parte actora como para la parte demandada, y en lo personal, en el ejercicio de mi profesión, me resultó muy interesante. Como termino con esto y no los canso más, recientemente salió un fallo relacionado con el tema de los establecimientos asistenciales, la responsabilidad de los mismos, que considero que va a sentar un nuevo precedente que estimo se ajusta a derecho, porque sostuvo lo siguiente. Y previo a la lectura del sumario del fallo, quiero muy brevemente referirme a que el criterio sustentado hasta ahora por la jurisprudencia y la doctrina era que aquellas clínicas o sanatorios u hospitales que brinden solo en la parte de la hotelería a los pacientes, y estos vengan con sus propios profesionales, con sus cirujanos, por ejemplo, muy así ocurre en materia de cirugía plástica, vienen con sus propios cirujanos, anestesiólogos, sus instrumentales, etcétera, etcétera, y la clínica solo se limita a brindarle el servicio de hotelería y eventualmente de enfermería, la jurisprudencia estaba prácticamente contestes en afirmar que en tales supuestos las clínicas no eran responsables porque los profesionales que intervenían en las prácticas médicas no integraban el staff de las mismas, o sea, no integraban el listado de los profesionales de las mismas y no debían ser condenadas. La Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil, en un fallo dictado el 23 de febrero de este año, en auto CAA contra GT, que está en Microjuris 131274, sostuvo que creo que de aquí en más va a empezar a proliferar este criterio, dado el aprovechamiento económico que pueden obtener los entes asistenciales al dar en locación sus quirófanos o consultorios, habrá situaciones en las cuales no podrán desligarse sin más del accionar de los médicos que allí atienden, aun cuando no los una con estos ningún otro tipo de relación más allá del alquiler. Es el clásico aplicación del criterio de la responsabilidad, del factor objetivo de responsabilidad del riesgo-beneficio. O sea, sostuvo entre líneas la Cámara que si el hospital
le alquila o la clínica le alquila a un profesional el quirófano y con ello obtiene una utilidad, debe necesariamente responder por la responsabilidad civil médica del médico que intervino, aunque no integre su staff sanatorial. El tema de la responsabilidad civil de los establecimientos sanatoriales tendría que ser objeto de otra masterclass o de otra charla como esta, de manera tal que lo dejamos para el futuro. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Bueno, gracias nuevamente por la exposición. Ahí están escribiendo en el chat, que es súper interesante la charla. Así que bueno, ahora abrimos el espacio para hacer preguntas en el chat. Los que nos están viendo en Facebook también pueden comentar y yo lo leo desde el celular y se lo transmito a Roberto. Bien, si querés sacar el PowerPoint, no hay problema. Dale. Ahí está. ¿Ahí ves el chat abajo? ¿O querés que te lo lea? Sí. No, lo veo. El doctor Lucas Orlando, muchísimas gracias, doctor, al contrario. Muchas gracias, doctora Suárez, muy amable de su parte. Hasta ahora estas dos he visto. A mí me habían mandado una en privado, que era un caso igual muy particular. Si querés te lo leo. Sí, cómo no. Dice, a ver. Dice, ¿qué pasa en casos de que indiquen una medicación que el paciente indicó que era alérgico y cuando se lo dieron a tomar no leyó bien lo que estaba tomando y tuvo un shock anafiláctico con paro respiratorio, terminando 4 días entubado en terapia intensiva? Bueno, si el paciente le advirtió al médico su calidad de alérgico a determinada medicación y el médico, no obstante ello, se la recetó igual, obviamente hay responsabilidad y hasta me haría decir culpa grave del médico en haber procedido de esa manera. De todas maneras, el problema tal vez esté en probar que el paciente le indicó o le advirtió al médico que su calidad de alérgico a dicha medicación. Pero también hay que tener en cuenta el tipo de medicación, porque hay medicaciones, desde mi ignorancia médica, que son mucho más propensas a generar alergia o a producir alergia, en cuyo caso los médicos deben necesariamente llevar a cabo un test de comprobación si el paciente sufre o no alergia a ese tipo, porque inclusive se puede dar el caso de que nunca haya ingerido ese medicamento y por ser la primera vez sufra una consecuencia no querida. El tema de los prospectos de los medicamentos, yo lo tomo siempre con mucha cuidado, porque si uno los lee no tomaría ningún medicamento, porque en la mayoría de los casos sostienen que puede producir desde colitis hasta la muerte. Así, aunque sean medicamentos que aparentemente inofensivos, los laboratorios siempre se cubren con el propósito de que generen tal medicación un problema serio o no serio y se tengan que aguantar una demanda por no haber advertido las consecuencias dañosas que el mismo podría haber producido. Pero reitero, si le advirtió al médico y se trató de un remedio generador de alergia muy común, entiendo que es responsable el médico por no haber hecho el test o por no habérselo medicado. Bueno, a los que preguntan por el PowerPoint, si pueden dejar el mail en el chat, así yo después se los envío. Sí, ningún problema. Y después, Al acá, contrario, un honor para mí. gracias. Miguel Ángel pregunta los datos del último fallo que mencionó sobre alquiler de la clínica sobre su responsabilidad. Sí, el fallo se caratula CAA contra GT. Lo dictó la Cámara Nacional Civil, Sala I, el 23 de febrero de 2021, y suscríbase a Microjuris, que es muy bueno, y ahí lo va a encontrar en MJJ 131274. Muy bien, bueno, gracias por el consejo. Carlos Cáceres pregunta,
si podría darle una explicación sobre la responsabilidad civil del profesional médico en obligaciones de medios y de resultados. Sí, el nuevo Código Civil y Comercial receptó lo que la doctrina venía sosteniendo de los dos tipos de obligaciones, las obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Yo no recuerdo el número de artículos que lo contiene, pero pone tres tipos de obligaciones, cuando en realidad son dos. En la actualidad y la jurisprudencia se está apartando cada vez más en imponerle a los médicos obligaciones de resultado y sostienen en la mayoría de los casos que se tratan obligaciones de medio. Ustedes saben que en las prestaciones médicas el paciente tiene dos intereses. Un interés primario consistente en la atención brindada correctamente, de acuerdo a la patología que presentan, y un interés secundario o un segundo interés, que es la curación, alivio o mejoría de su dolencia. Las obligaciones de medios, como sabemos, se le aplican el factor subjetivo, culpa o dolo, y consecuentemente satisfecho el primer interés, o sea, la prestación correcta de acuerdo a la dolencia que presenta el paciente, no generaría responsabilidad por falta del factor de atribución. Mientras que en las obligaciones de resultado se hace abstracción del elemento subjetivo, o sea, de la culpa y dolo, y se va al elemento objetivo, que como sabemos es números apertos, o sea, permanentemente se van agregando otros, y consecuentemente, insatisfecha la obligación, no se analizará si el médico actuó conforme a la lex artis, sino que solo caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o de hecho de un tercero respecto del cual no responde, debería el médico ser condenado a abonar la indemnización correspondiente. Hoy en día quedan prácticas muy sencillas para aplicar la teoría de las obligaciones de resultado, como podrían ser estudios simples de laboratorio, estudios de radiología muy simples, y no se me ocurre mucho más. En cuanto a las obligaciones, en cuanto a la cirugía plástica embellecedora, está dividida todavía la jurisprudencia y la minoría ya admite que son obligaciones de resultado, mientras que la mayoría sostienen que son obligaciones de medio porque existe una alea, un riesgo en la intervención quirúrgica que hace que no podría condenarse al médico por la mera insatisfacción del resultado buscado por la paciente o los pacientes. ¿Se lee una última pregunta sobre el último fallo? Bueno. Dice, el último fallo leído es coherente por el factor de atribución objetivo, la culpa invigilando y la responsabilidad solidaria. Pero entiendo que en ese caso habrá que probar que la clínica que alquiló el quirófano tuvo responsabilidad directa en el hecho, o es la clínica la que debe demostrar alguna causal que la exima de responsabilidad. No, vamos a partir de la base de que es una responsabilidad objetiva fundada en el riesgo-beneficio, no en culpa invigilando ni en culpa contraendo, entendiendo por culpa invigilando la negligencia, imprudencia o impericia en haber elegido el profesional cuando en realidad la clínica no lo eligió. Y la culpa en contraendo también es haber contratado a un profesional sin verificar previamente las cualidades científicas que puede llegar a haber tenido. Consecuentemente, aquí no, la culpa queda totalmente aislada y la responsabilidad es objetiva por entender que, habiendo obtenido un beneficio económico con el alquiler del quirófano de los consultorios, la clínica o el sanatorio debe responder por el riesgo-beneficio, que es un elemento objetivo de factor de atribución. De todas maneras, en este fallo yo extraje una parte del sumario que habla de la responsabilidad de las clínicas por el alquiler de sus quirófanos a médicos que no integran su staff, pero en realidad la clínica no fue condenada, en definitiva porque la parte actora no lo solicitó expresamente. Si leen el fallo y lo analizan, verán que fija este principio que considero yo que se va a extender a otros juzgados, pero no condena a la clínica.
leo esta última pregunta y ya cerramos. Sí, sí. Dice, Carlos Cáceres pregunta, ¿es necesario incorporar en todos los casos, como citado en garantía, a la compañía aseguradora del médico? Sí, eso es indudable porque nos asegura económicamente la satisfacción del crédito en el caso de condena. Y en estos supuestos es importante lo siguiente, como materia de, porque siempre se hace la comparación en los juicios de responsabilidad civil por circulación de automotores y los juicios de responsabilidad civil médica, que tienen muy pocas similitudes. Consecuentemente, como muchas veces se desconoce la fecha exacta de la prestación médica que da origen a la responsabilidad civil médica endilgada, también se desconoce qué aseguradora fue la que llevó a cabo la cobertura del acto médico origen de la mala praxis médica habida. Consecuentemente, yo siempre aconsejo que como medida de aseguramiento de prueba, medida preliminar, se exija el secuestro de la historia clínica con el propósito de conocer cómo se desarrolló el acto médico origen de la futura demanda y al mismo tiempo imponerle al médico o emplazarlo al médico a que denuncie la aseguradora que le amparaba su responsabilidad civil a la fecha del acto médico origen de la responsabilidad civil imputada, porque en el supuesto que a posteriori la citada en garantía mencionada por el médico aduzca y pruebe que ella no era la aseguradora, en ese supuesto, quien cargará por las costas, con las costas por la citación errónea será el médico, porque es el médico el citante y no el actor. El actor citó a la aseguradora por indicación del médico, no sé si soy claro. Consecuentemente, es importante que el médico o la institución o la obra social o el sindicato en contra de quien se va a dirigir la acción sea previamente a la iniciación del proceso intimada a que denuncie aseguradora y de esa manera la justicia entiende que el citante en garantía será quien denunció a la aseguradora, en la especie el demandado médico, institución o medicina prepaga, y no el actor, y en el supuesto de ser rechazada la acción en contra de la citada en garantía, el actor no cargará con las costas porque no fue el citante, fue la parte demandada quien denunció a la aseguradora. No sé si es claro. Bueno, si tenés un ratito para responder otra o tenés que irte, Roberto. Sí, sí, ningún Bueno, problema. hacemos la última, así ya, esta es la última, así ya cerramos. Pregunta Lucas Orlando. Los que ejercemos derecho en salud, tenemos muy presente que uno no puede iniciar una causa sin tener el dictamen de un perito de parte. Ahora bien, ¿usted además sugiere para casos especiales tener el dictamen de un galeno a la materia? En sede judicial, ¿hasta dónde llega esa valoración? ¿Es más importante el del perito? Y pregunta si podría emplear su experiencia en ello. Sí, yo siempre he pergeñado el tema de lo que he dado en denominar y he escrito mucho en Microjuris acerca de lo que yo he dado en denominar informes de especialistas. Los considero importantísimos, ya sea que se actúe como demandante o como demandado, por lo siguiente, porque los médicos legistas conocen, y esto no va en desmedro de ello, conocen mucho de medicina forense, pero de la especialidad, y sobre todo hoy en día en medicina cada vez se sabe más de lo menos, porque hay especialistas en codo, en hombro, en rodillas, en un montón de particularidades que antes no se daban. Y el acto médico llevado a cabo respecto del cual se atribuye responsabilidad civil médica puede tener distintas caras o distintos elementos que al médico forense se le pueden llegar a escapar. Y reitero, con esto no quiero disminuir o minorizar la calidad científica de los médicos legistas, pero no es dable exigirles a ellos un conocimiento profundo de la especialidad respectiva que sí puede tener el especialista. En mi experiencia personal, actuando como por la parte demandada, antes de contestar la demanda, yo buscaba o un especialista de la zona, sobre todo, donde se discurría el juicio, para que me hiciera un informe a la luz de la historia clínica vida,
acerca de la existencia o inexistencia de responsabilidad civil médica. Con ese informe, que por otro lado le hacía certificar la firma por escribano para que después el médico no tuviera que, el especialista no tuviera que ir al tribunal a reconocer la firma porque son remisos en concurrir a tribunales, lo acompañaba en la contestación de demanda como prueba instrumental, y yo les aseguro que, en primer lugar, muchas veces el juez lo citaba al especialista para que le ampliara el contenido del informe que había redactado. Y en la generalidad de los casos, el perito oficial, no le digo que copiaba el informe del especialista, pero si el doctor Favaloro decía que no había responsabilidad civil médica, no creo que un perito oficial se anime a contradecirlo. De ahí la importancia de ello. Y si me dan un minuto, les cuento un caso muy paradigmático que ocurrió en la ciudad de Mendoza, en la cual un cirujano cardiovascular operó a una paciente, la que falleció por el trasplante. Ocurrido el caso, el médico, el cardiocirujano, decidió concurrir a una fiscalía y solicitarle al fiscal, hay que tener agallas para ello, por no decir otra cosa, que investigara si él había cometido algún tipo de delito. Tramitó todo el sumario penal y se dictó sentencia sosteniendo que no había ningún tipo de delito por parte de él en la práctica médica llevada a cabo. No obstante ello, lo notifica fehacientemente, fuera extrajudicialmente, pero por carta de documento, porque había recibido un reclamo del esposo de la paciente fallecida, intimándolo a indemnizar el daño habido, y le contesta con una carta de documento acompañándole la sentencia penal habida, en el sentido que lo había sido absuelto por falta de responsabilidad de su parte. No obstante ello, le iniciaron la demanda de igual manera, y el informe médico solicita un informe de especialista en la persona del doctor Favaloro. El doctor Favaloro confecciona el informe médico y el juez lo cita después al doctor Favaloro a Mendoza para que amplíe su informe. El doctor Favaloro, demostrando una solidaridad con los colegas muy importante, concurre a Mendoza, le informa al juez y el juez dicta sentencia rechazando la demanda. El médico inicia una demanda en contra del esposo de la paciente, pretendiendo la indemnización del daño moral y el reintegro de las costas que había tenido que repagar a su abogado porque la parte actora había actuado con declaratoria de pobreza o beneficio de litigar sin gastos, y también le inició un juicio no solo al esposo de la paciente fallecida, sino también a su abogado, al abogado del esposo de la paciente fallecida, porque había recibido la carta de documento instándolo a que no iniciara la demanda por la absolución que había en sede penal, y pese a ello la inició igual, y la Cámara, la primera instancia, Cámara y Corte, lo condenó al propio abogado a pagar el daño moral y las costas del proceso. De ahí la necesidad de tener mucho cuidado en las promociones de las demandas inconsultas o infundadas, porque nos puede salir un problema serio el día de mañana en la sentencia. Bueno, perfecto. Gracias, Roberto, por la exposición, muy clara. Acá están todos poniendo en el chat, agradeciendo, felicitándote también. Así que están todos muy contentos. Dicen no, al contrario, el agradecido soy yo para todos los participantes y para Microjuris. Y si me quieren contactar y quieren tomar nota de mi mail, ningún problema, es dr.meneghini con gh @hotmail.com. Muchas gracias a todos. Bueno, los que pusieron el mail en el chat, yo cuando termino la reunión, Correcto, les ponelo. escribo en el chat y les envío el PowerPoint que pidieron. Así No que, hay ningún problema. Muchas gracias, para mí un honor. Gracias, Federico, y a todos. Gracias. Hasta luego, chau, chau.